Ahí está. Es la estructura mayor, es la que alberga a todas las estructuras medianas y chicas, ¿sí? Y también digamos que es la más difícil, al ser la más grande y la que abarca más tiempo, es la más difícil de dirigir, ¿sí? Porque uno no, se hace muy difícil controlar lo macro, lo que abarca mucho tiempo, mucho espacio, ¿sí? O sea, dentro de lo que es el macrociclo tenemos todo el ciclo anual, ¿sí? Digamos que hay tantos macrociclos como competencias importantes o momentos competitivos importantes uno se proponga. ¿Sí? Puede ser una competencia más importante, donde hay un solo macrociclo, ¿sí? O pueden haber dos competencias importantes donde hay dos macrociclos, ¿sí? O una temporada competitiva completa con un parate en el medio, donde uno considera que la primera mitad del año hay una parte o un tramo competitivo que es el más importante, ¿sí? Anterior al receso, al pequeño receso invernal en este caso, nuestro por ejemplo, y una segunda mitad del año donde quizás uno apunta a un ascenso, a unos playoffs, a salir campeón o a lo que sea, o a evitar el descenso, ¿sí? Entonces esos dos momentos de mayor importancia quedan bien delimitados. ¿Está bien? Entonces, nosotros cuando arrancamos a planificar, antes de meternos ya de lleno en lo que son los macrociclos, ¿sí? Lo dividimos en fases. Lo dividimos en fases. Una primera fase es una fase de análisis, ¿sí? Donde en una primera instancia hacemos lo que ya hicimos en el trabajo práctico número 1, ¿se acuerdan? Que analizamos los requerimientos que tiene el deporte, sus características, o sea, características y requerimientos que tiene un deporte propiamente dicho, el deporte propiamente dicho, ¿sí? Pero hay otras cuestiones que también tenemos que analizar y que van a incidir directamente sobre sobre la periodización y sobre todo sobre la programación, ¿sí? Que es lo más palpable y lo que tenemos en el día a día. Lo voy a poner acá abajo. Bien, pero antes que nada, tenemos que hacer una diferencia entre lo que es el deporte federado competitivo, el deporte de esparcimiento, y lo que es el deporte de alto rendimiento deportivo, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el objetivo de cada uno? ¿Cuál es el objetivo del deporte federado competitivo? ¿O cuáles son los objetivos? Porque tampoco pretendo que me lo resuman en un solo objetivo. Pero ustedes, de acá, alguien o los que hayan hecho, las que hayan hecho a un deporte, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuáles eran sus objetivos? Como deportistas, pónganse. Puede ser competir, por el simple hecho de competir, puede ser como cable a tierra, salud mental, puede ser también como salud física, ¿sí? ¿Qué otros objetivos? Yo ahí les tiré tres. ¿Qué otros objetivos creen que tiene el deporte competitivo? Que está ajeno a lo que es el alto rendimiento deportivo. ¿Para qué más está? Ni idea. Puede ser qué sé yo, me pongo del lado del profe, para transmitir valores, ¿sí? Para combatir el sedentarismo, puede ser como verán, tienen muchos objetivos, o sea, no podemos centrarlo en uno, ¿sí? Ahora, si lo comparamos y lo llevamos a lo que es el alto rendimiento deportivo, que no es nuestra área, pero sí es importante delimitarlo. El alto rendimiento deportivo, su objetivo es, como bien dice el nombre, es el rendimiento. Y lo más importante es el rendimiento, ¿sí? Y se supone que la gente, ¿sí? Que está metida en lo que es el deporte federado competitivo y lo que es el alto rendimiento, tienen algunas diferencias. Creo que la diferencia mayor es que se supone, y en Argentina no siempre se cumple, que el deportista
o la deportista se dedica de lleno a esa actividad. ¿Sí? Por un lado pasa eso. Por otro lado, ¿sí? Yo les pregunto, ¿qué se necesita para ser un atleta de alto rendimiento? ¿Qué creen que se necesita? Tener una buena condición física, supongo. Estar al nivel del deporte que elijas. O sea, si ¿Sí? vas a elegir atletismo para alto rendimiento, tenés que estar preparado, no es que vas y arrancás ahí, voy Bien. a alto rendimiento. Bien, y ahí dijiste una palabra clave, no es que arrancás. Por lo tanto, se necesita tiempo de trabajo. O sea, todo lo que sea, y necesito que entiendan esto, porque esto es central, esto es importantísimo. ¿Sí? Si ustedes buscan rendimiento, no importa lo que hagan. O sea, es mentira y no existe que hay ejercicios de alto rendimiento. ¿Sí? Sino que para que el rendimiento sea elevado se necesita tiempo. Tiempo. O sea, se necesita un proceso en muchos casos de largo plazo. Hay casos puntuales donde se consigue un alto rendimiento deportivo en muy poco tiempo, a edades tempranas, pero son los menos. ¿Sí? Acuérdense lo que decíamos en la clase anterior, de no generalizar, no generalizar a partir de un caso extraordinario. ¿Sí? Acuérdense de eso que habíamos hablado. Entonces, para ser un atleta de alto rendimiento se necesita tiempo, ¿sí? Que el tiempo se lo van a dedicar a una acumulación de trabajo, ¿sí? Esa acumulación de trabajo, de carga, llámese como quieran, ¿sí? Va a hacer que el sujeto cada vez necesite que el entrenamiento sea más agresivo para poder mejorar, ¿sí? Necesita tanto en tiempo como en intensidad. Necesita que la intensidad de esa carga que recibe sea una carga elevada, y a su vez va a necesitar que, que incorpore procesos de recuperación que lo ayuden o le ayude a recuperarse a esa carga elevada. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importantísimo no solo los medios de entrenamiento, sino los medios de recuperación. En el alto rendimiento es fundamental el medio de recuperación. Entonces, si un sujeto le pone todo su empeño, pero no tiene una buena alimentación, no tiene un descanso adecuado, va a ser muy difícil poder incursionar en lo que es el alto nivel. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a competir, nosotros Argentina, un sujeto que cobra 5.000 pesos, 4.000 pesos de beca y tiene que trabajar y duerme 6 horas y compite contra alguien que cobra un sueldo profesional por la tarea que realiza, por ser deportista, ¿sí? Y duerme entre 8 y 10 horas y tiene un proceso de recuperación completo y tiene todo un equipo atrás encima que lo acompaña, es una desventaja enorme. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el grave error? Querer replicar o tomar modelos de trabajo que hacen en otros países con otras realidades, con otros contextos. ¿Sí? O sea, eso es un error garrafal. Entonces, uno puede apuntar al alto rendimiento, ¿eh? No digo que no, pero entendiendo que necesita un proceso, que es un proceso que necesita, o sea, no es un producto, sino que es un proceso que necesita tiempo, que necesita acumulación de trabajo, que no es solamente sumar tiempo de manera deliberada, sino que es sumar tiempo de calidad, ¿sí? Y uno trata de, o si quiere, el punto principal es tratar de buscar la excelencia en todo sentido, en el sentido físico, en el sentido técnico, tratar de reducir el margen de error, ¿sí? ¿Qué me refiero con esto? Tratar de alimentarse bien, de descansar bien, y todas esas cosas la va sumando, ¿sí? Pero fíjense toda la diferencia que hay con el deporte competitivo. Entonces, vamos a la realidad. Uno cuando sale de profesorado, por lo general, tiene muchísimas más chances más. Puede pasar que tengan la posibilidad extraordinaria de
trabajar con un sujeto que es de alto rendimiento. Puede pasar. Pero la realidad es que van a tener deportistas que son federados, un nivel competitivo bueno, pero que son federados. ¿Y a qué voy con esto? Que tienen que entender que es un sujeto que viene quizás con algunas falencias, que no se ha cumplido en cuanto a cuestiones básicas. Vamos ahí a lo que es la imagen de la pirámide de rendimiento, ¿sí? Donde uno trata de buscar o de mejorar la habilidad y de repente se encuentra con que hay graves falencias en cuanto al movimiento fundamental, ¿sí? Cuestiones que no se han corregido en edades tempranas. También van a tener sujetos que tienen familia, que tienen que trabajar, que duermen poco, que se alimentan mal, ¿sí? Con lo cual, todas esas cuestiones inciden directamente sobre la programación, ¿sí? Y ahí vamos también a lo que es el carácter de flexibilidad de la programación. Yo puedo tener planificado hacer, vamos a poner un ejemplo, 4 series de 6, pero si de repente viene con una carga psicológica, con una carga física, y realmente está diezmado a nivel físico, bueno, será cuestión de achicar la carga, o achicar el volumen, o achicar la intensidad, y no significa que está mal. ¿Se entiende? Entonces, es importante que tengamos en cuenta y que pensemos en los sujetos que estamos entrenando. Que pongamos, o mejor dicho, que antepongamos la salud antes del rendimiento. Y ahí está el gran quiebre. En lo que es el alto rendimiento, lo primordial es el rendimiento, ¿sí? Y si se rompe, se va a tener que arreglar y tendrá tiempo porque se dedica a esto. En el deporte federado competitivo, lo más importante es la salud. Con lo cual, cuando uno plantea un ejercicio o un método, ¿sí? Pone en la balanza el costo y el beneficio, ¿sí? Entonces, si uno tiene más para perder que para ganar, yo recomiendo que el ejercicio no se haga, o se modifique y se facilite. ¿Sí? Si yo voy a plantear una metodología o un volumen o un tipo de ejercicio donde puedo llegar a percibir que el sujeto tiene muchas posibilidades de lesionarse, ¿sí? Y otras pocas o menores de mejorar alguna cuestión, bueno, en ese caso será cuestión de buscar un paso metodológico más sencillo, achicar la carga, lo que sea. Ustedes sabrán en el momento. Pero ¿se entiende a lo que voy? ¿Cuál es la fundamentación de esto? Es importante que entiendan que el libro, o sea, los conceptos les va a dar todo el abanico de herramientas, pero ustedes tienen que saber cuándo aplicarlas en función al sujeto y al nivel de sujeto que tienen. Y van a haber deportes donde tienen falencias de alimentación, tienen falencias de descanso, tienen necesidades, ¿sí? Indeclinables de tener que trabajar, y uno lo tiene que contemplar. No puede hacer como que no le importa nada. Bueno, vos venís, entrenás conmigo y mañana, si tenés que levantar a las 5 de la mañana, es un problema tuyo. No, o sea, porque lo más importante, vuelvo a lo mismo, lo más importante para mejorar el rendimiento es la continuidad. Si el sujeto no viene, no mejora el rendimiento. Entonces, lo primero que tenemos que conseguir es que el sujeto esté operativo o esté óptimo para hacer el deporte. Una vez que se puede mantener en cancha o en donde sea, ahí vamos a empezar a empujar para arriba y a intentar mejorar el rendimiento, ¿sí? Pero la función de la preparación física en lo que es el deporte federado competitivo es hacer que el sujeto pueda estar compitiendo, ¿sí? Una vez que puede estar compitiendo y logramos esa continuidad, vamos a empezar a intentar mejorar el rendimiento. ¿Está bien? ¿Se entiende cuál es el punto al que voy? Les va a pasar muy seguido que les empiecen a faltar, que venga una semana sí, una semana no, un día de la semana sí, dos días no. Y estas cuestiones, ¿sí? Atentan directamente contra la mejora del rendimiento. Por un lado eso. Y por otro lado, una de las mayores diferencias entre lo que es el alto rendimiento y el deporte federado competitivo pasa por la duración
que tiene la fase transitoria o la fase de postemporada o fuera de temporada o como quieran llamarlo, ¿sí? Un alto rendimiento para una semana y ya está entrenándose de vuelta, con lo cual pierde muy poco de todo lo que consiguió, versus un sujeto capaz que termina la temporada competitiva, se va o por 2 meses no aparece, y en esos 2 meses no hace ningún tipo de actividad y se pierde mucho de lo que consiguió, ¿sí? Entonces tienen que arrancar la pretemporada del año siguiente con casi la misma carga que venían trabajando el año anterior, cuando se supone, y los libros dan por sentado, dan por hecho, que la carga se aumenta año a año. O sea, todas las pretemporadas tienen que arrancar con una carga mayor que el año anterior. Ahora, ¿qué hacemos con un sujeto que hace 2 meses que no hace nada, que viene capaz con algunos kilos de sobrepeso, ¿sí? Donde tenemos que arrancar, arrancamos en números negativos, tenemos que poner en su peso ideal o en sus valores base, digamos, y a partir de ahí empezar a trabajar de vuelta. Entonces, esas cuestiones son de las mayores diferencias entre lo que son los deportistas de alto nivel y los deportistas a nivel federado. ¿Está bien? Entonces, como última pregunta, menciono si es correcto apuntar al alto rendimiento como a un fin en sí, lo cual es un error. ¿Sí? Ya eso quedó despejado. O sea, no es un fin en sí, sino que es un proceso. Uno puede apuntar yo pretendo, por ejemplo, con mis deportistas, o mejor dicho, yo apunto al alto nivel, de acá a los años que me tome. Sí, obviamente, pero no pretendo o no espero que tengan respuestas de alto rendimiento, porque no lo son, porque no tienen las herramientas, ¿sí? Extradeportivas para poder dar a pie con una asimilación de carga que tiene un sujeto de alto rendimiento. O sea, si no pueden comer bien, no pueden descansar bien, no tienen medios de recuperación, bueno, se hace muy difícil que puedan aguantarse una carga que se aguanta una persona que está en el alto nivel. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es muy común o a qué voy con esto? Vuelvo a insistir, que se hagan cursos o se vean metodologías de trabajo de países de afuera, ¿sí? O sin ir más lejos, porque puede ser dentro del mismo deporte federado. Yo estoy trabajando en un nivel C y estoy viendo una metodología de trabajo de una división de honor, de X deporte, o de primera división. Y sí, son metodologías distintas, son deportistas distintos, o sea, tienen estilos de vida distintos. Entonces, se hace muy difícil, o sea, es imposible tratar de replicar lo mismo. ¿Sí? Cada deportista o cada grupo tiene su realidad y tiene su nivel. Y ese es el punto de partida. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Sí, sí. Bien, vamos avanzando entonces. Primera fase de análisis. ¿Sí? Analizamos en qué tipo de nivel estamos. ¿Sí? Además de, previo a esto, por supuesto, de analizar cuáles son las características que tiene el deporte, por supuesto. ¿Sí? La fase 2 es la de previsión, donde nosotros prevenimos. ¿Sí? Prevenimos. Y ahí tenemos dos cuestiones fundamentales, que son los objetivos, ¿sí? Y el calendario de la competencia, que como dije en la clase anterior, es el punto de partida y es lo que nos va a dar las herramientas para determinar qué tiempo tenemos hacia adelante y qué tiempo tenemos hacia atrás. O sea, cuánto tiempo tenemos para prepararnos y cuánto tiempo tenemos una vez terminada la competencia para prepararnos de vuelta. ¿Se entiende? Entonces, esta primera pregunta que dice por qué se deben formular objetivos reales apuntados a deportistas y contextualizados, queda respondida con lo que hablamos recién de adecuar al nivel del sujeto, al nivel de la institución, ¿sí? Al nivel al que yo estoy apuntando o al que yo estoy trabajando, ¿sí? Entendiendo que el rendimiento es un proceso y no es un producto que necesita tiempo, ¿sí?
Ahora, yo les pregunto, ¿es peor subestimar o sobreestimar la programación? O sea, tirarle para abajo, hacer algo más fácil, o hacer algo de un nivel que yo creo que es superior. ¿Qué creen? ¿Qué puede ser peor? Peor puede ser adelantarse, hacer algo para lo que no está preparado. Pero por otro lado, también podés probar y después ir bajando el nivel, según cómo responda. O sea que vos decís que podés plantear una actividad, por ejemplo, y ver cómo responde. Claro. Y a partir de ahí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, estoy de acuerdo con eso. ¿El resto qué opina? Toma Es partida. confuso, pero Es un poco la idea, ¿eh? Es un poco la sí, idea. O sea, tienen que tal entender. vez. Sí, Perdón, decime. decí. No, bueno, no, que creo que sobreestimar debe estar mal, o sea, hacer algo muy básico cuando estás en un club federado de alto rendimiento, no sé qué estamos hablando ahora, pero si lo haces muy básico, es como que no avanzás, prefiero avanzar y corregirme, y en el momento tal vez si elegiste algo si hablamos de cargas o elegiste algo muy complejo, en el momento lo podés corregir. O sea, podés corregir los dos, pero prefiero subestimar a no sobreestimar. E ir ajustando. Claro. Justamente por eso. Claro, también depende de la ejecución, ¿no? Si prefiero que haga algo más básico pero lo haga bien, a que haga algo más difícil y lo termine haciendo mal. También tiene mucho que ver con lo que mencionaban ahí, con el nivel y la calidad de ejecución y el tipo de sujeto al que estamos, con el que estamos programando. Porque, por ejemplo, si es un sujeto que es de un nivel elevado y uno sobreestima, ¿sí? Tiene mucho menos posibilidades de lesionarse que un sujeto con un nivel más inicial. Entonces, en un alto nivel, uno puede quizás sobreestimar y ajustar mucho más fácil. En cambio, cuando el nivel es de medio a bajo y uno sobreestima, hay grandes posibilidades de lesionar al sujeto, con lo cual es preferible asegurar y después, como bien dijeron, como dijo Siri, como dijo Larita, ir ajustando, ir aumentando la carga, porque volvemos a lo mismo, ¿sí? Y eso lo vienen escuchando desde didáctica de tercero, que los planes son flexibles por naturaleza. O sea, y va a ser muy difícil, y realmente muy difícil, que puedan cumplir a rajatabla con lo que planificaron. O sea, realmente es muy difícil y no se frustren, porque es así, ¿sí? Y por otro lado, lleva mucho tiempo y mucha experiencia, por eso es tan fundamental el aspecto empírico, tener el ojo para ajustar la carga exacta. ¿Sí? Realmente es muy difícil. Uno se va a vivir equivocando, como me equivoco yo, como se equivocan todos y todas. ¿Se entiende? Es importante que entiendan qué fue que pasó, por qué se equivocaron. ¿Sí? Creo que eso es lo más valioso y es lo más importante, el entender. Pero después los errores van a seguir estando. Uno va aprendiendo a partir del ensayo y el error. ¿Sí? Entonces, por eso digo, no está ni bien ni mal, sino que hay que ver a qué tipo de sujeto, o sea, en qué tipo de nivel tiene, ¿sí? De qué forma modificarlo, pero entendiendo esto, ¿sí? Que es bien ambigua. O sea, por lo general las preguntas que les pongo de por sí ya habrán visto que son muy ambiguas. O sea, no son blanco-negro, sino que siempre uno le encuentra una cuestión como para seguir, pero si yo hago esto, y es así, ¿sí? Y esa es la idea de poner las preguntas disparadoras, ¿sí? Después, bueno, los objetivos deben tener posibilidades de medida, ¿sí? Si no, no se puede ver si el sujeto mejora o no. O sea, la medida puede ser, y no está mal decirlo o pensarlo, la propia visión, o como le llaman, el ojímetro, ¿sí?
Eso también es una posibilidad de medida, porque yo puedo observar o puedo tener el criterio suficiente para ver y darme cuenta si un deportista, una deportista, hace una ejecución mejor ahora que hace un mes. O sea, eso también es una posibilidad de medida, porque si no parece que si no tengo un aparatito que te mida una capacidad, no cuenta. O sea, y el ojo perceptivo del movimiento no cuenta. Entonces, ¿sí? Cuenta todo, tanto la capacidad que quiero ver de mejorar, ¿sí? Como la ejecución técnica, que en definitiva es lo más importante. ¿Está bien? ¿Qué tipo de herramientas puedo seleccionar? Las que vimos, por ejemplo, cuando vimos el porcentaje de RM, el RIR, el RPE, ¿sí? El carácter del esfuerzo. ¿Sí? Son tipos de herramientas, la escala subjetiva de percepción del esfuerzo, ¿sí? La escala de Borg. Ahí estamos. Entonces las herramientas son esas que ya habíamos hablado en la clase de métodos, donde teníamos, bueno, porcentaje de RM, teníamos carácter del esfuerzo, ¿sí? Escala de percepción subjetiva del esfuerzo, ¿sí? La escala de Borg. No sé si la habrán visto en diagnóstico o en laboratorio. Y la pregunta es testear y evaluar cuándo, ¿sí? Y ahí de vuelta la respuesta es depende, ¿sí? Porque si el sujeto no tiene una calidad técnica adecuada para evaluar, ¿para qué lo vamos a evaluar? Que siga trabajando hasta que lo haga bien, ¿sí? O sea, no vamos a estar testeando a alguien sobre una ejecución que aprendió a hacer hace una semana, o hace 2 semanas, o que todavía no domina, ¿sí? Entonces ahí quizás corre más, ¿cómo se llama? Conviene más evaluar que testear, ¿sí? Porque eso podemos darle una devolución y podemos observar más el proceso que en un testeo donde, por un lado, puede no dominar una técnica y por otro lado puede tener un mal día o un buen día. Por eso también cuando uno evalúa una condición, puede pasar que esté en un mal día y a la otra semana está en un buen día o viceversa, ¿sí? Entonces, son importantes las dos cosas, no es ni una ni otra, ¿sí? Pero ahí justamente la pregunta es ¿cuándo? Cuando testear, por ejemplo, bueno, cuando tenga un nivel técnico acorde a lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Y cuando lo necesitamos realmente. O sea, por ejemplo, autores como Michael Boyle casi que no evalúa. O sea, se maneja con RPE, con RIR, y a partir de ahí va trabajando. Y va viendo si hay mejora o no. ¿Sí? No es obligación, y eso es bien de lo que es el deporte de alto rendimiento, y muchas veces lo que se quiere replicar en el día a día. ¿Sí? Testear a alguien que no tiene un nivel adecuado y que, por otro lado, tiene un nivel de condición física tan bajo que lo vamos a testear y al otro día lo vamos a testear de vuelta y va a mejorar. ¿Sí? Entonces, hay que entender cuándo es necesario, cuándo conviene hacerlo, cuándo no. ¿Sí? Porque además también lleva mucho tiempo el testeo. Piensen en querer testear una capacidad y tener un equipo de rugby, de vóley, de fútbol. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo les puede llegar a tomar? Si tienen 2 estímulos semanales de 1 hora, bueno, se los va a hacer eterno. ¿Sí? En comparación del alto rendimiento, que capaz que lo tienen toda la semana y uno puede dedicarle 2 días a un testeo y después seguir trabajando. Si uno también tiene que tener la suficiente muñeca para ver cuándo se necesita y cuándo no. Si tiene un nivel técnico acorde y ya tiene un proceso de trabajo donde uno sepa que está llegando a su límite condicional general y necesita poder darle una rigurosidad mayor, bueno, ahí en esos casos cobra mayor relevancia lo que es el testeo. Si no, con acumular trabajo, corregir en el día a día, o sea, estar en el día a día corrigiendo la técnica y ir ajustando la carga, el rendimiento va a ir mejorando, ¿sí?
Bien, por otro lado tenemos lo que es el calendario de competencia, ¿sí? Donde la primera pregunta es si es igual a un deporte de colaboración, oposición, de oposición y individual. Y claramente los momentos de competencia son distintos. O sea, un deporte de colaboración o oposición, la competencia se hace por un tramo, a un lapso de tiempo mayor. En los deportes de oposición e individual, por ejemplo, se hacen en días puntuales, ¿sí? Y a su vez el deporte individual quizás se compite en menor cantidad de veces, ¿sí? Tienen diferencias bien marcadas. Después, en cuanto al número de competencias, sin duda que es muy distinto, ¿sí? Los deportes individuales y de oposición se compiten mucha menor cantidad de veces que un deporte de colaboración o oposición, ¿sí? Un deporte de equipo. Con lo cual también eso hace que los periodos preparatorios sean mucho menores con respecto al resto de los deportes, ¿sí? Y la forma deportiva también se manifiesta distinta, ¿sí? ¿Recuerdan qué es la forma deportiva? No, ¿No? ¿El resto? ¿Alguno que lo sepa? Para explicarle. ¿Cuál? ¿Qué es la forma deportiva? La forma deportiva, profe, no es el concepto ese de estado de forma, de como que entrena cierto tiempo como para poder llegar a ese estado óptimo y poder competir. Claro. Es el nivel más alto de condición, no solo física, sino que es el punto de rendimiento más alto que puede llegar a tener un deportista en una temporada, ¿sí? O en un año competitivo. Ahora, eso es muy fácil entenderlo cuando uno lo traspasa a lo que es el deporte de oposición o individual, donde uno dice, bueno, este año apuntamos a ganar tal campeonato, o a competir de la mejor forma en tal torneo. Ahora, ¿qué pasa cuando uno compite todos los fines de semana? O sea, ¿qué pasa con esa forma? ¿Sí? Porque uno en el deporte individual o de oposición se supone que hace todo lo posible para que ese día de competencia esté en su mejor momento o se acerque, ¿sí? Ahora, cuando uno compite todos los fines de semana durante un tiempo prolongado, esa forma deportiva se va amasando, ¿sí? Y se va leudando como una pizza. Entonces, se supone que uno quiere o intenta o busca hacer coincidir ese pico de rendimiento con el momento cúlmine de la competencia, con una final, con un momento de ascenso, con un momento de final de campeonato. Ahora, eso es mucho más difícil cuando se compite tantas veces, ¿sí? Y es muy común que el nivel de rendimiento vaya fluctuando. En algunos casos va de menor a mayor, en otros casos la forma deportiva se adelanta, o sea, arrancan en muy buen nivel, ¿sí? Y después se va perdiendo. Eso depende, no está ni bien ni mal. Volvemos a lo mismo, es ambiguo, no pasa por una cuestión de una toma de decisión. Porque, por ejemplo, vamos al deporte de colaboración y oposición. Por ejemplo, un equipo de básquet que aspira a salir campeón va a tratar de buscar, de hacer coincidir su forma deportiva sobre el final de la temporada competitiva. Y distinto es, por ejemplo, un equipo de fútbol que está peleando por el ascenso, donde los primeros partidos sabe que necesita acomodarse, necesita ganar para poder acomodarse en la tabla, con lo cual le conviene, ¿sí?, que la forma deportiva se inicie antes. Bueno, para hacer que llegue antes o aguantarlo un poco más y que llegue después, uno ordena las cargas y divide de una forma u otra los periodos. ¿Se entiende más o menos a lo que voy? ¿Sí o no? sí, sí, sí. Por eso quizás algunos equipos arrancan a competir estando medio duros, medio cargados,
¿sí? Más lentos, porque le dan prioridad, mayor prioridad o mayor relevancia a las competencias finales, porque quizá cuentan a favor que tienen un nivel de calidad o de condición técnica mayor que el resto, con lo cual pueden darse el lujo de estar un poco disminuidos físicamente. ¿Me explico? Entonces, alargan un poco más ese periodo preparatorio o la preparación. ¿Sí? Perdón, Marian, pero eso también lo termina siendo en cierto punto otorgado por la competencia misma, porque en todos los deportes abiertos vos nunca podés replicar la competencia salvo en los momentos que vos competís. Sí, En un todo esto deporte es muy... más cerrado, sí, es más específico, o sea, el salto en la viga es siempre en la misma viga, no cambia la viga, pero la competencia sí es lo que me termina determinando ese estatus, ¿o no? Totalmente. Y además es muy romántico esto que estoy diciendo, porque decir que, no sé, yo tengo una competencia, yo soy gimnasta, por ejemplo, y voy a competir el 11 de noviembre, y quiero que el 11 de noviembre sea mi pico de rendimiento del año, y es muy difícil también, es realmente muy difícil. Uno tiene que tratar de hacerlo coincidir. No es tampoco un día, o sea, uno siente que está en su pico de rendimiento durante un tiempo corto, ¿sí? Y ahí hay que aprovecharlo. Ahora, cada deporte tiene su pico de rendimiento distinto o su forma deportiva distinta, ¿sí? Por ejemplo, en una entrevista, no sé, se los voy a buscar, de Escola, que hablaba de los Juegos Olímpicos del 2004, cuando ganan la medalla de oro, que le decía, no me acuerdo si el nombre era Tempo, o algo así, o un psicólogo deportivo lo denominó como estado de tempo, que él decía que veía todo en cámara lenta, o sea, que estaba en un nivel tal de confianza y de plenitud física, donde uno ve todo en cámara lenta. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la forma deportiva, que es la imagen que viene. ¿Sí? Porque también está bueno que uno entienda y que uno le transmita al sujeto que está entrenando cuándo está en su pico de rendimiento. ¿Para qué? Para disfrutarlo, para avisarle al entrenador que está en ese momento, ¿sí? Si el entrenador o el preparador físico o la preparadora física no lo percibe, para saber si está, volvemos a lo que decíamos antes, subestimando o sobreestimando. Porque uno puede ser, quizás, que dosifica o programa un tipo de entrenamiento y su umbral de estimulación está muy por encima, con lo cual está subestimando. ¿Me explico? O viceversa. Sí, profe. Uno pensó que estaba en su pico de rendimiento y tuvo un bajón físico, mental, llámese como quieran, puede ser de una cuestión u otra, ¿sí? Y termina sobreestimando. Entonces también está bueno entenderlo, ¿sí? Y hacerle entender al deportista, por un lado eso, y por otro lado, a no frustrarse cuando su rendimiento baja, porque inevitablemente baja. Entonces, hay que aprender a disfrutarlo cuando uno está en buen nivel y a entender que es el momento de esperar, ¿sí? Y que con trabajo y con tiempo uno va a poder apuntar nuevamente a tener ese nivel. Pero uno no puede esperar estar siempre en el mismo nivel. Y si eso no se entiende, va a haber una problemática importante. Porque yo se lo llevo a lo físico, que encima es lo que más fluctúa. Entonces, si el rendimiento baja, le van a echar la culpa a ustedes. Cuando el rendimiento baja, porque no hay otra posibilidad de que baje. ¿Se entiende? Ahora, vuelvo a insistir sobre lo que digo antes, que quizás físicamente no está bien, pero tiene tanta calidad técnica o es tan inteligente, o sea, prácticamente es tan buen deportista, ¿sí? Que lo puede suplir o lo puede equiparar. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Cuál es el punto al que quiero incidir? Sí. Sí, profe, perdón por interrumpir, es que me tengo que ir a presencial. Dale, Profe. tranqui.
Tranqui, después lo voy a subir y fíjate que está, bueno, ahí en el canal, ¿sí? Tranqui, sí. Dale, gracias. Cuídate, buen fin de. Igual para vos. Abrazo grande. Chao. Bien, bueno, esto que dijimos antes de los periodos de transición, en los deportes que son de colaboración-oposición, los periodos de transición son mucho más largos, en los periodos, perdón, en los periodos en los equipos de colaboración-oposición son un tanto más cortos de lo que son en los deportes de oposición individual, donde tienen mucho tiempo quizás entre una competencia y otra. ¿Sí? Los deportes de tiempo y marca, más todavía, una vez que terminan su periodo competitivo, tienen muchos meses, hasta 4, 5, 6 meses, hasta volver a competir. ¿Sí? Con lo cual, tienen un buen tiempo donde no compiten, ¿sí? Y un largo tiempo también de preparación, ya sea general o especial. Y esto era lo que les decía antes, ¿sí? Que tiene que ver con qué es la forma deportiva, o qué se percibe, porque uno dice, bueno, es el estado, o sea, lo recita, ¿sí? Conceptualmente y no termina de entenderse qué es. Bueno, ¿qué se siente cuando uno está en forma deportiva? Como bien dice ahí, se siente relajado mental y físicamente, ¿sí? Tiene una conciencia extraordinaria, o sea, entiende qué es lo que está haciendo, ¿sí? Estás centrado en el presente, o sea, uno tiene la capacidad de concentrarse, ¿sí? En lo que está haciendo. Tiene una sensación de control de lo que está haciendo, ¿sí? Con lo cual eso reduce mucho la incertidumbre, y el aumento de la incertidumbre hace que aumente el miedo, ¿sí? Con lo cual, en este caso, o se ausenta o disminuye mucho. Se siente muy enérgico, es muy optimista, ¿sí? Y tiene mucha autoconfianza. Son todas cosas que van a sentir cuando uno está en su pico de rendimiento, ¿sí? Ahora, hay que aprender a percibirlo, a entenderlo, y entender que esto así como viene se va, ¿sí? Se va. Y en cada deporte se presenta de una manera distinta, ¿sí? En los deportes, por ejemplo, que son de fuerza, que son los que yo últimamente más vengo viendo, ¿sí? Tienen sensación de que no importa cuántos kilos estén cargados en la barra, sino que lo van a levantar, ¿sí? Así como por ejemplo, en esa entrevista, Escola decía eso, que veía las situaciones en cámara lenta, ¿sí? Que podía tomar decisiones con mayor tranquilidad, ¿sí? Y hay que entender eso, que eso se trabaja para conseguirlo y después se pierde, y cuando uno lo pierde tiene que tener la paciencia, ¿sí? Y la templanza para poder trabajar y tratar de conseguirlo de vuelta. ¿Me explico? Entonces, bueno, dijimos que el macrociclo está dividido por esos 3 momentos bien marcados, ¿sí? Una fase, un momento, un periodo preparatorio, ¿sí? Un periodo competitivo donde uno busca la forma deportiva, ¿sí? Y un momento transitorio, donde inevitablemente se pierde. Acuérdense que coincide con la ley de síndrome general de adaptación de serie, ¿sí? Donde se adquiere, se mantiene y se pierde la forma deportiva. Entonces, dentro de lo que es el periodo preparatorio, tenemos una fase, ¿sí? Si ven autores como Bompa, lo divide también en fases, Mateyev también, ¿sí? En fase general y en fase especial o específica, ¿sí? ¿Qué determina la duración de un periodo preparatorio general y específico? El nivel del sujeto. Si estamos trabajando con deportistas que tienen un nivel muy elevado, ¿sí? Lógicamente se van o van a necesitar de una carga más específica que general, con lo cual el periodo general va a ser más corto con respecto al periodo preparatorio especial. Al revés, si estamos trabajando con sujetos que tienen un nivel más bajo a medio,
si van a necesitar, y de mucho tiempo de inactividad, van a necesitar un tiempo mucho mayor general que específico. ¿Se entiende lo que voy? Porque tiene un nivel que necesita de menor intensidad de lo que puede llegar a tener un sujeto de alto nivel. Y una comparación bastante parecida se da en los tipos de deportes, ¿sí? Esto que decíamos antes, que hay deportes donde le dan un mes y medio de preparación, ¿sí? Donde queda muy compactado y ya rápidamente empiezan a competir porque se compite gran parte de la temporada anual, o sea, gran parte del macrociclo están compitiendo. Típico caso de deportes federados de colaboración y oposición, caso vóley, handball, básquet, ¿sí? Son deportes donde se compite mucho tiempo, ¿sí? Y de preparación tienen poco tiempo porque se arranca tarde, ¿sí? Y se arranca a competir temprano. Con lo cual, si arrancan en enero y se arranca a competir a mediados o a fines de febrero, ¿sí? O en marzo, tienen 2 meses para poder prepararse y arrancar a competir. Distinto es, por ejemplo, un deporte individual donde quizás, o de oposición, donde quizás arrancan a entrenarse en enero y la primera competencia es en mayo-abril, con lo cual tienen 3 meses de preparación y la cuestión cambia. Obviamente, el margen de error es mucho mayor cuando se compite en un solo día, ¿sí? Después, como dijimos antes, una temporada puede tener 2 macrociclos, o sea, puede dividirse en 2 momentos, donde uno busca una forma deportiva en la primera mitad del año, vamos a dividirlo en 6 meses y 6 meses, una primera mitad del año, ¿sí? Y una segunda mitad del año, ¿sí? Con 2 picos de forma deportiva. Eso se le llama periodización bicíclica, o sea, cuando se buscan 2 picos de forma es bi, cuando se busca 1 es mono, y cuando se buscan 3 es tricíclica, ¿sí? Y cada macrociclo tiene los mismos periodos, pero si ya dedicamos una primera mitad del año, ¿sí? O una primera fase, un primer periodo preparatorio, donde ya tuvo una gran parte de periodo general, en la segunda mitad del año o va a estar ausente y directamente se arranca una mini pretemporada con un periodo específico, o el periodo general es muy corto en función de qué tipo de competencia tuvo, si fue muy agresiva, ¿sí? Si viene de una lesión, bueno, tendrán que arrancar un periodo general un poquito más alargado con respecto a lo que uno buscaría si no tendría en una situación normal, digamos. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esto? Sí, Marian. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Bien, bien. Tírenme una manito o algo, aunque sea, para no sentirme solo. Parece que estoy hablando solo como un Profe, loco. yo tengo una pregunta. Sí, Cuando yo voy a juego acá en un club de mi barrio, futsal, y nos agarró, obviamente, como a todos, la pandemia. Hicimos, digamos, un entrenamiento normal, digamos, a fin de... yo cuando entré yo, digamos, a fin de 2019, hicimos una pretemporada a principio de 2020, y... Nada, cuestión que terminaba haciendo 3, 4 temporadas durante todo el año, porque siempre hacíamos la pretemporada, arrancaban y paraban. jugábamos 3, 4 amistosos, estábamos por arrancar el torneo y pum, cortaron. Digamos, está bien que hagan. De hecho, tengo el preparador físico, es un amigo mío que hablé y me dijo que te conoce, creo que es el profesorado y también de la licenciatura. Mirá. Facu Bertani se llama, no sé si Sí, te acordás o sí, si sí, lo sí. ubicas. Fue compañero Y Sí, mandar un saludo a Facu. sí, se acordaba, me preguntó a quién tenía, me dijo, mirá, yo era compañero de él, se sorprendió que ya estuvieras acá en el profe, Sí, yo porque al también. final eran compañeros. Porque él todavía estaba en el colegio y estaba bueno con otras cosas, pero
se puso contento que estabas acá en el profe. Bueno, Gracias. cuestión que, nada, siempre, digamos, hicimos como esa adaptación primero, y la pretemporada, digamos, se pone, digamos, más dura, por así decirlo, pasado, no sé, un mes o por ahí, pero digo, hicimos un montón de pretemporadas y digo, ¿está bien o no Sí, sí, hacer porque eso? Porque es como tener que hacer la adaptación, porque si no vas a jugar un partido y te desgarrás o te principalmente lesionás, lo que sea. uno tiene que entender que, que estas cuestiones no están en ningún libro. O sea, principalmente uno no está preparado para, como dijiste vos, arrancar una preparación, cortar, parar de vuelta a cero, arrancar de vuelta. ¿Sí? Realmente se hace muy caótico. Y por otro lado, como bien dijiste, y es cuestión de readaptar el cuerpo nuevamente y además teniendo en cuenta que, que el tipo de población de deportistas que yo estoy entrenando, ¿sí? Quizás no tenía la posibilidad de correr en un parque o entrenar o tener un gimnasio en la casa, o de, como sí pasaba muchas veces, y no, pues en Argentina habrán visto, bueno, por ejemplo, que había atletas de alto nivel que tampoco, ni siquiera eso. O sea, entonces, en esos casos extraordinarios, hay que dejarse llevar un poco por eso que veníamos diciendo que es el sentido común, ¿sí? Que es el pensar, por ejemplo, que si una persona está tanto tiempo sin hacer nada, tanto tiempo sin moverse, ¿sí? Que eso trae un montón de patologías o de compensaciones solapadas, o sea, acortamiento de cadera, antepulsión de hombro, dolores cervicales, ¿sí? Falta de estabilidad del núcleo en función a la poca movilidad o sobrecarga de la zona lumbar. Bueno, el paso número uno, como bien dijiste, es readaptar. O sea, es tratar de darle un margen o un rango normativo, ¿sí? A un sujeto para después empezar a intentar de que su nivel mejore. Ahora, yo he visto burradas terribles de entrenadores, de muchos entrenadores, pensando que, o sea, cuando se levantó un poco los protocolos, tratando de buscar una forma deportiva, no sé, en 2 semanas, locuras, locuras. O sea, creo que en esos casos que son extraordinarios, mejor dicho, hay que dejarse llevar por los valores, por el criterio que uno tiene, ¿sí? Por el sentido común, este tipo de cuestiones de decir, no importa cuántas veces volvamos, vamos a arrancar a readaptar todas las veces, no es que, bueno, yo readapté en marzo y ahora volvemos y el libro me recomienda que en esta época del año, si vamos a competir, hagamos este tipo de metodología. Si no estás apto para hacerlo, ¿me explico? O sea, los libros, todos los libros, son todos políticamente correctos y todos les van a plantear la mejor de las situaciones. O sea, queda en cada uno tener el criterio y tener los valores suficientes para poder adaptarlo a su contexto o a su realidad. ¿Me explico? Sí, sí, es que es eso que decís, te tenés que adaptar a lo que te toca, porque a nosotros nos pasó que, o sea, encima al principio no se podía ni salir a correr. Claro, Entonces, nosotros que corremos todo el tiempo, eso está recontra cortado. claro. Muchos volvieron con, no sé, 2, 3 kilos me parece que me quedo corto, Sí, pero bastante kilos de más. Entonces, tenés que también, o sea, están lentos, están. eh, a mí me pasó que los primeros días no tenía ni ganas de ir. Iba igual, no, pero vení de 6 meses parado y como decís, qué fiaca, tengo de ir. O sea, nosotros no nos pagan nada. Capaz claro, un no es un profesional, trabajo. Y lo bueno, que no sé, uno un jugador de subestima fútbol, es el cansancio mental, como vos dijiste, no tenías sí, ganas, y es normal. Y, y realmente se hace muy difícil. O sea, es normal y es muy difícil. Y uno tiene que entenderlo de esto. O sea, uno
como entrenador, preparador físico, profe, en el rol que les toque, ¿sí? Es entender y tener un poco de empatía también con el deportista. O sea, yo el año pasado, por un momento la pasaba mal, me frustraba, me fastidiaba, pero realmente se hacía muy difícil que se conecten por Zoom a entrenarse en su casa, capaz que no tenés ganas. Y uno tiene que entenderlo también, eso. O sea, y muchas veces es lo que falta a los líderes o a los entrenadores, profes. Les falta tener empatía con el deportista, como si nunca hubieran hecho el deporte. ¿Sí? Por eso también es importante, no es determinante, ¿sí? Pero es importante y suma haber hecho algún deporte o haber hecho el deporte mismo. Le da un plus a uno porque tiene esa empatía de haber percibido el mismo esfuerzo o de tratar de vivenciar lo que uno da para entender qué es lo que se siente. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en los libros no dice nada de los trabajos excéntricos, pero son trabajos recontra desagradables. O sea, trabajo excéntrico bien rígido, propiamente dicho, de ponerte abajo de una carga arriba del 120%, es un trabajo espantoso y en los libros no dice nada. O sea, te da la dosificación y no hace ni mención de lo preparado que tenés que estar mentalmente para eso. ¿Sí? Entonces es importante también que lo que ustedes van a dar lo hayan vivenciado, ¿sí? O lo vivencien, en todo caso, ¿sí? Salvo, bueno, que tengan alguna problemática física que, bueno, en ese caso es recontraentendible. ¿Está bien? En líneas generales, como se ve ahí la imagen de abajo, el macrociclo abarca toda la temporada anual. O sea, está dividido por mesociclos, que a su vez los mesociclos tienen microciclos dentro, y a su vez los microciclos están compuestos por sesiones de entrenamiento. ¿Sí? Cada tipo de organización estructural tiene un número determinado de tiempo, ¿sí? Una cantidad de tiempo determinada. Macrociclo, como le digo, puede ser de 6 meses, puede ser de 3, puede ser de un año, por lo general es un año. ¿Sí? Mesociclo por lo general son 4 semanas, con lo cual es un mes. El microciclo es entre 3 y 7 días, pero uno por lo general hace mención a una semana. Y la sesión de entrenamiento por lo general es un día, o una vez pueden ser más. Pueden ser 2 o pueden ser 3. ¿Sí? Esto como para que vayan pensando en su cabeza cómo se va estructurando eso. ¿Sí? Con lo cual verán que el macrociclo abarca de todo. Abarca adaptaciones, momentos, semanas, meses, objetivos, métodos, ¿sí? Abarca todo, todo, con lo cual es muy difícil poder verlo con claridad durante todo el año. Una vez que uno ya planificó y ya arrancó, se va metiendo en lo que es en el día a día, ¿sí? Y va corrigiendo en función a eso. Esta es una opción, se ve, ¿no? Es una opción Sí. de periodización tradicional, ¿sí? Donde ven que tiene pretemporada, ¿sí? Una fase competitiva, otra fase competitiva, tiene 3 fases competitivas y una fase transitoria. Si uno busca o trata de adquirir la forma deportiva en un tiempo, ¿sí? Agosto y mediados de septiembre, ¿sí? Una vez que se adquiere la forma deportiva, trata de sostenerla en el tiempo, ¿sí? Y después se pierde. ¿Sí? Lo que hace uno en el periodo transitorio, en el momento de transición, justamente es hacer que la caída no sea en picada. O sea, es ir básicamente planeando. O sea, es como ir andando, el motor se apaga, ya no queda otra que empezar a caer y bueno, empezamos a planear para no caer en picada. ¿Sí? Entonces el periodo transitorio es importante entrenar, pero con las cargas muy disminuidas, ¿sí? Justamente para recuperarnos de manera activa. Pero es inevitable que vamos a caer. ¿Sí? Es inevitable que vamos a caer. Como ven acá, la relación por lo general
en lo que es una periodización lineal, ¿sí? Progresiva, se arranca con mucho volumen, ¿sí? La intensidad es menor, en un momento se cruzan, o sea, en el periodo preparatorio se suele trabajar con mucho volumen, en el periodo competitivo, ¿sí? Ya ese volumen cae, empieza a bajar, para darle paso a lo que es la intensidad, ¿sí? Arranca la intensidad, que puede ser kilos, velocidad de ejecución, dificultades tácticas, ¿sí? Y hace que el rendimiento mejore. Y después, como se ve, baja todo, ¿sí? El volumen, ¿sí? Se arranca muy bajo, la intensidad, como verán, se cae al piso, o sea, se trabaja con intensidades muy bajas, y el rendimiento, como bien dijimos, inevitablemente cae. ¿Está bien? ¿Se ve esto? ¿Se entiende a lo que voy? ¿Alguna pregunta? ¿No? Y por último, tenemos lo que es una periodización en bloques, ¿sí? O ATR, donde se observa que tenemos macrociclos, ¿sí? Que se van secuencializando uno tras del otro, donde tenemos mesociclo de acumulación, de transformación y de realización. ¿Sí? Momentos donde uno acumula volumen, ¿sí? Trata de transformarlo, llevándolo a la especificidad que el deporte busca, ¿sí? O que el deporte requiere. Y la realización, se supone que uno está listo para competir, ¿sí? Como verán, de un bloque a otro bloque, la carga va aumentando progresivamente, con lo cual, esto que decíamos antes, que si uno ya tiene un nivel, el piso, ¿sí? del bloque siguiente tiene que ser más alto que el piso del bloque anterior. ¿Me van siguiendo con esto? O sea, si yo arranqué haciendo 5, por dar un número, ¿sí? Al otro inicio, tenemos que arrancar por lo menos haciendo 6 o 7. O sea, tenemos que arrancar con una carga un poquito mayor a la que tuvimos en el bloque anterior. ¿Está bien? Igualmente, esto es más que nada como para que lo vean, para que lo vayan graficando en sus cabezas. ¿Sí? Después lo vamos a ver de manera más específica cuando vayamos desarrollando mesociclos y microciclos. ¿Sí? Así que bueno, ya queda menos de un minutito, así que ya los libero ahora y los dejo tranquilos. ¿Sí? Les mando un abrazo grande. Gracias por bancar, que disfruten su día, su finde, y nos vemos el viernes que viene. Dale, cualquier duda, mándenme. Les mando un abrazo grande. Chao, Marian. Dale, Cuídense. profe. Chau, Nos chau. vemos, buen fin de. Buen finde.